esa prueba porque esa prueba le falta. Y si le falta es porque sabe en definitiva a quién va a favorecer. No sabe efectivamente cuál es el resultado, pero si sabe a quién quiere favorecer con esa prueba, que de cumplirse adecuadamente, va a completar la prueba que le falte. ¿No es evidente eso? Entonces, la crítica se cae por sí mismo. Hay que ver el resultado para ver si se pierde la imparcialidad. Pero es que antes resulta manifiesto que la pierde porque la está decretando porque le falta una prueba para probar un hecho alegado por una de las partes. Entonces, ¿qué digo yo? Todo lo que digo por Chile o en Chile. El juez, en la soledad de su despacho, cuando va a dictar sentencia, el juez civil tiene tres posibilidades: dar lugar a la demanda si están probados legalmente los hechos alegados por la parte demandante; no dar lugar a la demanda en el caso contrario. Tercera opción: decreta medidas para mejor resolver, estas inocentes medidas para mejor resolver. En ese evento, necesariamente tenemos que esperar el resultado de esa medida para saber si en definitiva esa imparcialidad se perdió o no se perdió. Porque si el resultado, en Chile pueden pasar cuatro cosas: que no se cumpla dentro del plazo que establece la ley, en cuyo caso queda sin efecto, el resultado no se altera. En segundo lugar, puede ser que el resultado sea inocuo, es decir, lo que se pensaba que iba a aclarar la escritura pública no lo aclaró, lo que se pensaba que iba a aclarar o complementar el testigo al cual se trajo para que complementara su declaración ya prestada en el juicio, no lo hizo. El perito, lo mismo. El resultado no me cambia. Tercera posibilidad, que el resultado de esa prueba sea de manera más complementaria y favorable a aquella parte que cumplió con su actividad probatoria. Ya me referiré a ello. Y cuarta y última posibilidad, que con esa prueba que decreta el juez, no la parte, se complemente esa prueba que en definitiva le faltó al juez para resolver en uno u otro sentido. ¿Por qué? Porque esto de que favorezca siempre al demandante, y esa es la mirada, la verdad de las cosas es que esa es la opción constitucional que se toma en el proceso penal a propósito de la presunción de inocencia o estado de inocencia. No se logra superar la máxima convicción, entonces se absuelve. Pero en materia civil, no es que se favorezca siempre al demandante, porque eso va a depender del peso de la prueba. De modo tal que cuando hay un demandante que está cobrando una obligación y el demandado, en definitiva, respecto a esa obligación demandada, no la niega, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién va a tener que acreditar si le opone una excepción de, por ejemplo, pago? Se va a trasladar el peso de la prueba, el demandante ya no va a tener que probar nada más, porque el otro reconoció tácitamente la obligación al punto que dijo, sí, pero pagué. ¿Quién tiene que probar la excepción de pago? El demandado. Por lo tanto, va a depender de quién tiene la carga de la prueba para ver a quién potencialmente, en definitiva, puede o no puede favorecer esta medida. Entonces, me pregunto yo, cuando ese juez dice, decreto esta prueba de oficio, las partes no la pidieron, no la ofrecieron, bueno, es porque en su mente ya se está dando cuenta de que a una de las dos partes algo le faltó desde el punto de vista probatorio. Entonces ahí viene el argumento falaz, para mi gusto, porque dicen, no, entonces es que esto no tiene sentido. Esa posición lo que hace es desconfiar en los jueces. Por favor, eso también es muy infantil. Aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, si se confía o no se desconfía en los jueces. Estamos hablando y analizando si frente a determinadas instituciones se producen determinados o no efectos que están dentro del marco constitucional de las garantías que los pactos internacionales les imponen a las constituciones y que las constituciones a su vez a los respectivos justiciables se les garantizan, ofrecen y garantizan. Un caso paradigmático, España. La ley 1 del año 2000, que es
única ley orgánica asimilable, por lo menos, a Chile. Porque me traen ejemplos de repente de Alemania. Hay unos ejemplos de Suiza, por ahí del año 47, o de algunas disposiciones de algunos estados norteamericanos, que hay excepciones frente a casos excepcionales. Pero por lo menos Chile se identifica con España. Nos conquistaron y nos independizamos de España y nos han regido sus leyes por 200 años. ¿Qué dice en su exposición de motivos? Dice, esta ley, España, los autores de las medidas para mejor proveer, de la prueba de oficio, la ley suprime las denominadas diligencias para mejor proveer, sustituyéndolas por unas diligencias finales, con presupuestos distintos de los de aquellas. La razón principal para este cambio es la coherencia con la ya referida inspiración fundamental que, como regla general, debe presidir el inicio, desarrollo y desenlace de los procesos civiles. Además, es conveniente, cuando refuerza la importancia del acto del juicio, restringiendo la actividad previa a la sentencia a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias finales, solo serán admisibles las diligencias de pruebas debidamente propuestas y admitidas que no se hubieran podido practicar por causas ajenas a la parte que las hubiere interesado. ¿Qué hace entonces que en un país como España, autor y creador de la prueba de oficio, las derogue? Entonces dicen, no, lo que pasa es que ahora están las diligencias finales, que es lo mismo, e incluso son más amplias. Por favor, acabo de ver cuáles son sus requisitos. Tiene que ser prueba pedida por la parte, alegada en tiempo y forma, tiene que ser admitida y no tiene que haberse producido durante la oportunidad procesal correspondiente por una causa ajena a la voluntad de aquella que la pidió. Un buen día dije, bueno, si hablamos tanto de esto de la imparcialidad, los jueces, yo, mire, para que nadie le quepa duda a esto, yo creo que hay tres profesiones que son las más dignas que un ser humano puede llegar a desarrollar. En primer lugar, la del profesor primario, que nos saca nos enseña a leer. En segundo lugar, la del médico, que sana al hermano. Y en tercer lugar, la del juez, que administra justicia. Yo tuve la suerte inmerecida de ser abogado integrante de una corte de apelaciones por 2 años en mi país. Por lo tanto, sé la angustia que muchas veces viven los jueces por hacer justicia. Y están permanentemente en este tráfico entre la justicia y la ley. Conozco a ella. Y por eso, yo un buen día dije, bueno, pero esto tiene que de alguna manera entroncar, vincularse con la mente, con la ciencia de la psicología. ¿Cómo operamos? Delante, el doctor Alvarado decía que él es él y sus circunstancias. Todos somos nosotros y nuestras respectivas circunstancias, es verdad. La experiencia, cuando se es juez, no se puede encapsular. Fíjense que la modernidad hoy día en materia probatoria habla de las máximas de la experiencia, o sea, se le reconoce que esa es una forma para apreciar la prueba. Tengo mi reparo al respecto, pero no vamos a referirnos a eso. ¿Qué pasa con esa máxima experiencia cuando un juez es demasiado joven? No es tan simple. Entonces, ¿qué pasa con la mente? ¿Cómo trabajan? Porque los jueces son seres humanos, técnicamente muy bien preparados, pero son seres humanos. Y me encontré con unos estudios de 2 autores israelíes, Tetsky y Cunningham, que ellos desarrollan esta materia sobre la base de determinados conceptos que clasifican en sesgos cognitivos. Les quiero adelantar de que esto no es ninguna novedad. Todo esto ya se trabajó debidamente por los procesalistas penales
y a consecuencia de eso se llegó a la dictación o a la necesidad, a través de los pactos internacionales, de cumplir con los estándares en materia penal, procesal penal, del sistema acusatorio. Por lo tanto, esto no es novedad. Lo que sí es novedad es que también lo debemos reconocer para el proceso civil, porque el juez civil también es juez, también es persona, razona también de la misma manera. Y me voy a detener solamente en dos sesgos, leyéndolos entre comillas para poder ser muy fiel, en definitiva, a lo que ellos señalan. Ellos dicen que existe un sesgo que denominan procedimiento heurístico de anclaje y ajuste. Señalan que este proceso mental se fundamenta en la realización de una estimación por parte del sujeto a partir de un valor inicial, que denominan justamente anclaje, que progresivamente ajusta la mente a medida que obtiene información adicional. Por lo tanto, no es estático ni compartimentado, se va ajustando. Los múltiples estudios realizados acreditan cómo este procedimiento mental da lugar a resultados diferentes, simplemente por el hecho de que se haya empezado por un valor distinto. Miren la gravedad de esto, de este diagnóstico que está comprobado científicamente. Los estudios demuestran, acreditan cómo este procedimiento mental da lugar a resultados diferentes, es decir, del a lugar al no a lugar. Y por eso la preocupación por la sana crítica. Simplemente por el hecho de que se haya empezado por un valor distinto. De lo anterior se deriva que con frecuencia la valoración inicial ejerce una influencia indebida y desproporcionada sobre el análisis del sujeto y provoca errores que pasan inadvertidos para el propio interesado. Es decir, esto nos puede pasar por encima y ni siquiera nos damos cuenta. Cómo nos fuimos encasillando, en definitiva, en una determinada postura. Y esto se complementa con el llamado sesgo de confirmación, que dice: este proceso mental se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial, e ignora y no valora las pruebas y argumentos que no respaldan la misma. El sesgo de confirmación es una tendencia irracional a buscar, interpretar o recordar información de una manera tal que confirme alguna de nuestras concepciones iniciales o hipótesis. Es un tipo de sesgo cognitivo, es decir, un error sistemático del razonamiento inductivo. Finalmente dicen, los sesgos pueden ocurrir en la reunión, recopilación, la actividad inquisidora de la prueba. El juez empieza a buscar por aquí y por acá. Los sesgos pueden ocurrir en la reunión, en la interpretación o recuperación de la información. Algunos psicólogos utilizan la denominación sesgo de confirmación para las desviaciones sistemáticas en cualquiera de estos tres procesos, mientras que otros la restringen a los pasos para la recolección selectiva de la evidencia, utilizando el término sesgo de asimilación para las interpretaciones sesgadas. Termino señalando cuál es mi conclusión. Hay dos más, pero voy a señalar la última. Yo lo que sostengo no es que cada vez que un juez decreta medidas para mejor resolver o prueba de oficio, automáticamente pierde la imparcialidad. Lo que digo es otra cosa. Lo que digo es que potencialmente la puede perder. Pero así también afirmo que cada vez que la decreta, al menos no está cumpliendo con el pacto de San José y la interpretación que de la imparcialidad ha dado en fallos judiciales la Corte Interamericana, que son referentes obligados en nuestros países por normas constitucionales. Muchas gracias.